En el siglo XIX, Friedrich Nietzsche, famoso por su frase acerca de la muerte de Dios, recuperó para su época un pensamiento que había surgido en la antigua filosofía griega. Una idea que dice que el universo no tiene un comienzo, que no tiene un punto de partida, sino que el universo y todo lo que contiene es básicamente eterno. Es decir, que el universo es un ciclo, es como un ciclo que da vueltas y vueltas sin un principio y que tampoco va a tener un final. Pero la Biblia se opone de entrada a este pensamiento y nos dice que en realidad sí hubo un comienzo, que hubo un tiempo cuando el universo no existía. Y a lo largo de la historia ha habido grandes debates acerca de las teorías cosmológicas modernas entre quienes piensan que el universo no tuvo ningún principio y algunos otros piensan que hace millones de años hubo una gran explosión a la cual llaman el Big Bang. Los que creen en la teoría de la gran explosión, que es bueno comentar que esta teoría fue plantada por un científico, un astrónomo, que además de eso era un sacerdote, su nombre era Georges Lemaitre. Pero bueno, las personas que piensan o que adoptan esta teoría del Big Bang, no les gusta especular mucho sobre qué era lo que había antes de esta gran explosión o qué originó esta gran explosión. La teoría nos dice que toda la energía estaba concentrada y comprimida hasta que de repente explotó. Sin embargo, muchos piensan que pensar así viola directamente la primera ley de Newton. Yo creo que todos estamos familiarizados con la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Creo que a todos nos obligaron a aprendernos la de memoria en la escuela. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que las cosas en reposo tienden a permanecer en reposo al menos que una fuerza interrumpa este estado de reposo, o que un objeto en movimiento va a permanecer en movimiento al menos que una fuerza influya este movimiento. Si toda esta materia estaba concentrada y comprimida en un estado de inercia, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué se movió? ¿Por qué explotó? El astrónomo Robert Jastrow dice que en esta montaña que están escalando los científicos para intentar explicar el origen del universo, en la cima de la montaña los esperarán los teólogos diciéndoles que es necesario que una fuerza externa actúe para que algo cambie, se mueva o llegue a existir. Es por eso que la primera frase de la Biblia no se detiene simplemente a afirmar en el principio, sino que nos dice quién estaba en el principio. En el principio, Dios. Fíjense lo que dice el pastor y teólogo R.C. Sproul acerca de esto. Para que haya un principio del universo creado, debe haber algo que está por encima y más allá del universo creado, algo que no tiene principio, algo que es en sí mismo, que es eterno y que existe por sí mismo, algo que tiene el poder de ser en sí mismo. Y eso es también parte de la afirmación radical de la primera aseveración de la Sagrada Escritura, la proclamación de la realidad de la existencia de Dios. Al principio estaba Dios y nada más. Sin sol, sin estrellas, sin cielo, sin criaturas, sin agua, sin polvo, sin absolutamente nada. ¿No les resulta imposible entender esto? O sea, somos seres creados y lo único que tenemos es una creación. Podemos imaginarnos un universo vacío, podemos imaginarnos un cielo oscuro, pero lo que estamos planteando aquí, o lo que se está planteando en Génesis 1, versículo 1, ni siquiera habla de un cielo oscuro. No había absolutamente nada. Lo único que había era Dios. Un Dios completo, perfecto, único, que habitaba en una comunión perfecta con las tres personas de la Trinidad, que no esperaba ni necesitaba nada, pues lo tenía todo en sí mismo. Un Dios invisible, santo y eterno. Este Dios pleno y perfecto decidió que haría algo. La primera frase de la Biblia nos muestra a un Dios en acción, nos muestra a un Dios trabajando. Y lo que Dios está haciendo aquí es la obra más extraordinaria que existe, la creación del universo.
Todo lo que nos cautiva, todo lo que nos ha cautivado alguna vez o nos ha llegado a sorprender, fue creado por Dios. Y tal vez estén pensando en una gran obra de arte, alguna pieza musical, o si son como yo, en un gran edificio, un gran rascacielos. Y tal vez piensen, eso no lo creó Dios. Y estoy de acuerdo. Dios, al darnos de su imagen, nos compartió ciertos atributos y desde luego que nos compartió este atributo creativo acerca de crear cosas, pero realmente nosotros no creamos nada en un sentido bíblico. Todo lo que los artistas, músicos, arquitectos o ingenieros llegan a crear, lo hacen a través de sustancias que ya existen, medios que ya existen en la creación, y entonces los mezclan y les dan una forma creativa para hacer cosas impresionantes que nos asombran también. Sin embargo, la creatividad que tiene este artista es una creatividad a medias, pues él utiliza cosas ya creadas para poder llegar a su obra final. Lo que hace Dios es mucho más sorprendente que eso, debido a que Dios creó de la nada. No había pinceles, no había pintura, no había instrumentos musicales, ni había materiales de construcción. Todo lo que existe llegó a ser a través del solo poder creador que Dios tiene.